Good morning, afternoon, or evening, everyone, and welcome Buen to today's día, buenas tardes, today's buenas, workshop titled bienvenidos Empowering al Communities: título del Innovative taller de Approaches hoy, to AI, Empoderando and Engagement. comunidades, abordajes My name is Brian Valera. innovadores I'm a a la graduate investigación part of de the la salud en Network for inteligencia University artificial. and Y specifically for the mi NACA nombre es region, Brian the María Latin American Mendoza, soy Hemisphere. parte de la RINA and coordinación Division of regional Studies with para la Locations región in Eastern latinoamericana y European Countries. caribeña y This de workshop is brought también to de you la by the National División de Development Research Inteligencia Guidance para Project, la Comunidad de the Global Health Investigación Global Initiative, de la Salud de MESH, la and the Global Práctica. Health Network Este at taller the está University traído of a Prague. ustedes It's por a el pleasure Centro to de have you all Investigación here. Internacional de I want to Desarrollo, start by también explaining financiado por la the Universidad important de partners at the Oxford. Es un placer IERN tenerlos and a the Global todos Health Network, ustedes. and Y all our también distinguished les speakers and agradecemos attendees a who los have joined us oradores here y today. panelistas que se unen a nosotros el día de hoy. Thank you. So the first day, when you register, you Aquí saw that the nuevamente event is going to happen in vemos two acá occurrences. So this is the first day in todas which we're going to be el delving into the registro understanding y the community ahora, engagement primer día, installations, in which we're going to ahora be vamos a covering the discutir multi-view, con la the comprensión de la specifically of community involucración engagement, and I just want comunitaria to de talk las which context fundaciones con una rationale visión behind this general, workshop. básicamente So involucramiento comunitario, ¿no? IERC, which is the Y funding la partner of lógica RAISE in por Canada, detrás funded del this taller. 5-year initiative Y to explore también the use of artificial básicamente esto intelligence está in AV fundado systems y in different aspects of the financiado health por system, asociados from public nuestros health en monitoring Canadá, to con the end of varias point-of-care services as well. iniciativas también So para we know while entender y AI has explorar potential to diferentes improve the health aspectos de la outcomes of inteligencia the artificial population, que it also habilita brings important soluciones en ethical, diferentes legal, and aspectos del social sistema implications as well. ético, This también del should be managed in monitoreo a de la appropriately salud governed público. to avoid any Esto risk to también individuals trae, and implication whatsoever as acarrea well. también So implicaciones despite sociales, the growing demand éticas for y health legales approaches, AI importantes. solutions in the low and Nosotros middle tenemos income que countries, gerenciar there's a y big cubrir de lack manera of apropiada evidence todos from the low and middle estos income temas countries, based también research para papers, que on how to podamos expand health realmente systems, entender que haya una improve health demanda equity, creciente support gender en el equality, foco and de ensure la a local supply salud of credible data en as los well. países de So ingresos this is the bajos y main medianos. gist Y esto of es why el we foco created de this los initiative. investigadores en So cómo we're a fortalecer los collaborative sistemas partner de in la this salud, initiative in which we mejorar have la been talking equidad to the de different la partners salud, in the global south, superar las and we have desigualdades en identified género pressing needs to y tenemos develop que and deliver a identificar series of también las workshops in digital necesidades knowledge más trust. urgentes Specifically, a this ser one is going to be focused, desarrolladas as y we all know, entregadas in a community lo largo engagement de and varios specifically in AI talleres que healthcare habremos de dar research. para But poder this workshop is not realmente only tailored superar for the la AI brecha de researcher in healthcare, conocimiento. it's going to Y be por tailored eso as well estamos to en Philip este Kazmi taller. Debe ser también from the realizado other a healthcare partir del audience as well. punto de vista de So investigadores this de workshop will inteligencia cover a wide artificial en range el of campo de topics, la including salud. the challenges and También opportunities in esto public también community va a engagement and abordar the best los practices as diferentes well that tópicos could be adopted to corporativos, ensure community incluyendo engagement in research is oportunidades done y effectively. desafíos, So by y the end of the también workshop, y la you involucración will be better comunitaria equipped y hay to engage with mejores communities prácticas in order to para have que a better usted health esté outcome as mejor well. equipado para involucrarse con las So comunidades, we can para move on tener to the mejor agenda. sistema con mejores resultados de la salud So my para name is Dr. todos. Brian Ahora Valera. I'm going to vamos be a the la chair for this agencia. Yo session. soy I'm doctor the coordinator, Brian as I Mayer, said before, soy for el AI for the Global Health coordinador Project, también specifically del the Latin Global Health American and Project Caribbean y based in también Honduras. representando también And we're la going to región be moving caribeña y on to the topics. We latinoamericana have three basado en great topics for Honduras. you. En la parte superior The tenemos first one will be diferentes temas para we will ustedes. El begin the primero, conversation la with Dr. primera David persona as he delves into conversará con the nosotros con general el tema overview que of es el what is doctor community engagement in global health Davis, como research. vemos With acá, this, we will que understand how también to con una engage with visión the community general de la effectively, because it participación is crucial comunitaria to en know for the investigación success del of campo any de health la initiative, salud particularly when we global. integrate Y advanced technologies básicamente like cuando AI. integramos Then we're going to tecnologías be avanzadas moving como towards IA, the luego vamos more nosotros exploration of health para research analizar ethics with artificial también intelligence. It's going to be el given tema by de Dr. ética de Lucas Tolomé. investigación de la This salud, session will con address también any con critical el and ethical doctor considerations as well and Manuel challenges Colme, of con una implementing AI in discusión health research ética de la so we can ensure an implementación exchange of de la trust and inteligencia artificial integrity en in our work. investigación de la salud. Y And lastly, but tenemos que we're going to move to the asegurarnos que end of tengamos today's confianza e session with integridad an en interactive nuestro talk trabajo. Y with the finalmente, stakeholders hoy mapping and analysis. determinaremos This de is going to be manera given by Luis Arias, interactiva and this también discussion will shed Con some light Luis on practical Alias, y insights también habremos into
grupo de engagement interés as successful project fundamentales implementation. para involucración So I comunitaria encourage y everyone to participate implementación actively, as I said exitosa before, in the del House of Rules. proyecto. We have Por the favor, los animo a Q&A, todos and que we have the chat participen as well, and activamente. anyone Tenemos el could chat box participate. y So el you can go QA ahead and para ask any hacer preguntas questions, y share comentarios. any Pueden hacer perspective throughout the preguntas de session as QA well. For como engagement, ustedes as we know, it's quieran going to be a pretty lo open. This largo workshop de to la be as sesión. Vuestra productive and enriching participación experience as activa we realmente es muy importante para que so thank you for tengamos una being here, experiencia and I look productiva forward y to an enriquecedora. Muchas insightful gracias por discussion estar and aquí. meaningful Y exchanges ahora with you as espero well. que tengamos una discusión con muchas So the buenas next one. ideas y un intercambio Quickly, we're muy going to be positivo y covering the various fructífero. objectives for Ahora day one, vamos a which cubrir would be the objetivos de participants would aprendizaje de understand primer what is human día engagement, para que los the fundamental participantes principles, and the entiendan importance lo in que es health research as well. participación Then we're going to comunitaria. move it Y on luego to the vamos second también, objective, would be the vamos a ir participants al will segundo identify objetivo. practical También considerations and participantes challenges sabrán in integrating identificar artificial intelligence into consideraciones community prácticas y engagement efforts. desafíos al integrar la Participants will inteligencia be able to artificial en effectively los esfuerzos identify de and prioritize participación critical comunitaria. Vamos a stakeholders in identificar health luego research los projects, grupos which de is interés the main críticos para goal of this priorizarlos workshop. en el By proyecto de utilizing what investigación de la we are salud. Y going luego to be habremos de teaching, which is utilizar the stakeholder todas mapping estas techniques claves in order to para develop que a comprehensive nosotros strategy podamos for engagement and desarrollar collaboration as well. estrategias And para the last objective colaboración e would be involucración. Y to el learn último practical objetivo strategies será for engaging entonces communities de in establecer health research and estrategias the decision-making para process. la participación comunitaria, investigación de la salud y el proceso de toma de Next one, please. decisiones As you acorde. can see, you can see a Vayamos a la map próxima in which filmina. we can see Observemos acá. the geographic Veamos location entonces of the también registrants for this la workshop. We identificación de have la had a total localización of over geográfica. 1,400 Acá registrants, which is based on tenemos the también as you can see, we are 1.400 covering a personas good amount of registradas countries, con un gran número specifically de in the global países south as well, incluidos también, which I think incluyendo el sur underscores the global pressing need of this topic and the básicamente, highest ¿no? interest in Que community también engagement, donde which is hay something that we mayor have identified necesidad from urgente de que different talks identifiquemos el and tema con conversations we have mayor had and the access we participación had. So I think it's really comunitaria. important Por lo to highlight tanto, this with the ahora registration method. remarco la Thank you. importancia de que estén todos As con you can see the nosotros countries, el we have día de Kenya, hoy con Nigeria, este the top mapa two. de registro So común. moving over, Bueno, we're going to vayamos be talking about the entonces first topic, ahora. which is an Vamos a hablar overview of sobre el what is primer community tema, una engagement in visión de global lo que es la health participación research. This comunitaria, topic is going to investigación de be salud given by Dr. Alan global. Davis, El doctor and Allen Davis va a dar la he's going presentación to be en sharing este his screen to give this momento presentation. I'm going to y va be a ser su talking a presentación, little va a bit mostrar about sus Dr. filminas Davis. y So hablaremos un Dr. minuto Alan sobre el Davis is a doctor leader of Davis. Primero, MESH, doctor which Alan is a Davis community of es el líder practices de in the MESH, Global Health Network también que trabaja con la in red health research. del Sur He is a Global en senior coordinator investigación de based la in health salud. research Él institutions ha across sido Africa, coordinador con Asia, base Latin en America, and the investigación de Caribbean. salud en They work África, towards hacia el Caribe, strengthening América practice through Latina. Ha sharing trabajado skills, para knowledge, and fortalecer las resources as well prácticas y among también engagement con practitioners and conocimiento mayor, researchers. con mayores Dr. Davis recursos, has también con significant success profesionales de in la establishing a large participación, engagement involucración program con los focused in science diferentes in Kenya, programas e which investigadores, started as a también pilot en Kenia, back y in the comenzó con un 2009, and piloto now he has become a en flagship 2009 y ahora ha element in the comenzado Cameroon-Wellcome Research Program también in Public un Health programa Department. bandera So he, también en el as you can see, is Departamento de gaining Salud international Pública. recognition. Y ahora He él ha also has an tenido y ha extensive ganado experience leading reconocimiento engagement in multi-country projects, internacional y ha for example, in participado Sub-Saharan Africa, también, por Southeast ejemplo, en Asia, and South África America. subsahariana, In addition, Dr. Sudamérica Davis led a y en el WHO clinical sudeste document asiático. Doctor group Davis luego for good trabajó practices, con también el grupo de practice for apoyo de multi-country documentos técnicos COVID-19 de vaccine de trials. la Organización His Mundial de PhD in la public Salud, engagement con evaluation también utilized mixed methods and participando en participatory un approaches, esfuerzo including multipaís para participatory el videos to ensayo de explore vacunas engagement impacts and outcomes in COVID-19, internships. ha So utilizado with that, I diferentes can give the floor over to metodologías Dr. y Davis. también Thank you. varios enfoques. En lo que se refiere Thank a you, ver mejores Brian. Can resultados, you hear me doctor Davis okay? tiene el uso de la palabra. Yes, ¿Me we can hear pueden you. escuchar? Dice el Okay, doctor good. Davis. ¿Lo Yeah, so podemos so escuchar as Brian perfectamente said, bien? my name Sí, is doctor. Como Alan Brian Davis. ha dicho, yo me I llamo currently Alan lead the Davis. MESH
Hoy día estoy lidiando el sistema Mesh, que es una plataforma que es una práctica, una comunidad de la práctica en línea y una participación comunitaria dentro de la Red General de Salud Global. He estado trabajando en involucración comunitaria durante 20 años. Siempre comienzo mis presentaciones yo con la diciendo que involucración significa reconocer cada vez más la importancia de la participación de la investigación en la salud global. Como podemos ver también, como ha sido citado por Ted Ross de la OMS, también los esfuerzos también tienen que tener base científica, pero tienen que ser sensitivos social y comunitariamente y culturalmente. No solamente son las contribuciones que deben hacerse a la ciencia, sino también en relación a qué importante que es que sí, que demos relevancia social y sensibilidad cultural a programas desarrollados. Entonces, involucración o participación es algo que es exigido por financiadores, no solamente como una estrategia de involucración que trabaja mano a mano en conjunto con un proyecto de investigación. O sea, esto es una demanda también para informar también la aplicación de la propuesta para mayor involucración. Veamos aquí dos párrafos y también de los formularios de solicitación de los fondos a ser utilizados, también de las solicitudes de fellowship, que es ahora fundamental como para poder obtener financiación también para investigación a nivel global. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy a todos ustedes básicamente proviene de este curso también, que es un curso gratis en línea, también anfitrionado por MESH y el Global Health Network y también cofinanciado por el Sistema Nacional de Salud y por sistema o plataforma MESH. También como yo, hasta donde yo sé, no hay directrices generales establecidas para trabajar en la involucración con investigación en la salud con inteligencia artificial. Al final, Luis y yo hablaremos en principios básicos de involucración y grupos de interés, también que pueden derivarse para la investigación en la salud con inteligencia artificial. Muy bueno. Bueno, creo que la primera cosa también que podemos observar también en la participación comunitaria por primera vez en la plétora de terminología que también circunda este tema. Y lógico que depende de la comunidad, del diálogo que haya también con diferentes proyectos y con mayor práctica de participación. Hay una variedad enorme y lo más importante también puede haber diferencia entre varios, pero todos se sobreponen de una manera y otros términos igualmente son un poco ambiguos y por lo tanto vemos que hay la participación pública también son términos que se pueden poner en términos de definiciones universales que no las hay. Por ejemplo, podría preguntar lo que significa comunidad. Puede ser diferentes cosas para diferentes grupos. Puede ser una área geográfica específica o puede referirse a una religión o personas con un interés común o etnicidad, ¿no es cierto? O una comunidad de personas que compartan condiciones de la salud. Y esto también es una comunidad definida generalmente también por los investigadores. Muchas veces las personas no quieren ser reconocidas también por una comunidad ni ser definidos como investigadores. Otra cosa que tenemos que saber, que las personas pertenecen a diferentes comunidades al mismo tiempo. Lo más importante desde el punto de vista de involucración comunitaria es que entendamos a cabalidad cómo definimos las comunidades cuando estamos planeando nuestras estrategias y para poder implementarlas en nuestros
nuestro trabajo. Lo mismo pasa con la esfera pública. Cuando hablamos también el aspecto público, también la población de ciudades, países o continentes, comunidades de personas que utilizan programas nacionales de la salud, escuchan a la televisión o ven la televisión también, o van a votar a las calles o son contribuyentes, ¿no? Nuevamente tenemos que ser cuidadosos en cómo definimos el público. Lo mismo pasa con grupos de interés, que pueden ser comunidades locales, con ONGs, investigadores, institutos o también el Ministerio de la Salud. Son diferentes grupos comunitarios y la cosa más importante nuevamente es que cuando definimos nuestra estrategia, ya sea tenemos que describir quién se involucra en cada grupo también para poder describirlos como comunidades específicas. Bueno, para este curso de entrenamiento que les mencioné antes, en lo cual se basa mi presentación de hoy, tenemos tres definiciones básicas que pueden ser útiles también para definir las definiciones de trabajo de la investigación. Y no son definiciones universales de cualquier manera, pero podemos utilizarlas cuando estamos pensando dentro de grupos de interés en la comunidad o dentro de un público específico. Los grupos de interés en esta definición son personas que tienen interés, una influencia de cómo se hace la investigación, y la comunidad incluye personas afectadas por la investigación, ya que sea que tomen parte en ella o no. Y también hay diferentes grupos de interés. Y también es un público más amplio a nivel público que pueden ser parte de esta comunidad, que pueden tener un interés general en esta investigación o pueden no tener un interés en esta investigación en absoluto. Bueno, ahora, si nosotros vemos entonces qué platea puede usted tener, veamos lo que significa involucración y participación. Son términos que se ponen en tela de juicio, pues no hay definiciones universales. Supongamos nosotros en uno de los sitios de Internet se describe también la actividad como también una alianza entre pacientes, también cuidadores y miembros del público investigadores que influyen en el formato de la investigación, mientras que involucración, según también el ANHR, realmente es información, conocimiento sobre esta investigación ofrecido y diseminado, y realmente está la diferencia que debe ser determinada en lo que se refiere a la involucración comunitaria. Esta es una definición que podemos dar nosotros que puedan apoyar respeto mutuo de valores, estrategias, acciones. La diferencia en estas definiciones sobre involucración, nuevamente repito, y lo más importante es que seamos específicos en aquello que queremos significar con nuestras definiciones. Lo que digo finalmente, de que bajo el punto de vista del curso y mi propio punto de vista, había diferencia entre involucración y comunicación. Comunicación puede ser considerada, pues, como leer un periódico donde la información también va en una dirección, pero la involucración incluye también una comunicación de doble vía, ¿no? O sea que implica a escuchar y hablar al mismo tiempo. Otra cosa que puede ser útil también es esto se llama el espectro de la participación y publicado también, y también es una escala también realmente, bueno, también que hace todo un mapeo de la participación a partir de la información a través comunidades de consultoría para consultar el público o involucrarse en colaborar con de tomadores de decisión con los miembros de la comunidad para un proyecto de investigación conjunta. Me parece que el punto más importante del empoderamiento comunitario, por lo menos para mí, claro, hay otras personas que pueden saber mejor,
pero digo que en una estrategia de involucración podemos tener varios elementos de cada uno de los diferentes aspectos antes mencionados. Entonces, lo que entendemos que es participación e involucración comunitaria, tenemos que entender primero que hay una gama de términos, hay una gama de actividades también como de reuniones, entrevistas de radio y también consejos de asesoría comunitaria, una gama de actividades y una gama también de objetivos para aumentar la conciencia del público, para tener una mayor aceptabilidad y alianzas colaborativas. Y también hablaré más sobre estos objetivos porque son muy importantes a considerar al diseñar un tipo de estrategia para participación e involucración comunitaria. Pensemos en involucración, también lo que hacemos antes de comenzar un estudio o antes también que envíe usted su solicitación de financiación. Tendrá usted que involucrarse con la comunidad para que entienda las normas y puntos de vista que pueden ser útiles para identificar las prioridades locales de la salud que precisan de investigación para promover una comprensión de este tipo de estudio para que pueda facilitar también los deseos de comunitarios en el diseño investigador. También será una buena manera de identificar y abordar temas éticos. Y según también práctica positiva participatoria, que es una directriz de involucramiento para ensayos clínicos. Tenemos que ver si también su investigación es aceptable por la comunidad y su investigación es aceptable por la comunidad. Esto también le mostrará la factibilidad de poder reclutarlos en las actividades. O sea, por lo tanto, esto debe hacerlo antes de que comience la investigación. Durante la investigación, usted podrá tener el permiso de la comunidad y el consentimiento comunitario de la investigación. Tal vez tendrá que mejorar la comunicación, también de que mejorar las tasas de retención y reclutamiento para construir relaciones de confianza con los diferentes aspectos fundamentales de la comunidad. Al final de un proyecto de investigación, entonces, será importante compartir resultados como parte de estrategias de involucración comunitaria para mejorar los resultados de la salud y también al final del estudio sería importante para apoyar también a los jóvenes, supongamos nosotros, para que adopten también este proyecto de investigación. Me parece a mí que la manera de la mejor práctica de participación y cómo funciona, en primer lugar, nosotros tenemos que ofrecer también input a las comunidades también durante la investigación para identificar y resolver desafíos durante el proceso de la investigación y después de que se termine la investigación también para poder mantener y fortalecer las alianzas establecidas durante la investigación para continuar más adelante luego. También hay una gama de metodologías como dice, también cómo seleccionarla. Tenemos consejos también de consultoría comunitaria, también que se reúnen regularmente con representantes comunitarios, para discutir también los puntos más importantes de investigación para implementarlos a la comunidad. Le pueden dar también pistas para implementar y diseñarlo también mejor para que las personas también puedan ver cómo se almacena, ¿no?, el banco de sangre y también pueden haber reuniones también comunitarias y también entrevistas por radio y por televisión. Con las redes sociales están cada vez utilizándome más, puede haber reuniones con la gerencia del hospital para asesorarlos para en cómo pueden utilizarse todos estos datos clínicos en el reclutamiento, supongamos. Talleres con los médicos y enfermeras pueden ser importantes. Nuevamente, también el tipo de investigación también puede dictar qué tipo de actividades puede desarrollar, pues también si es una investigación hospitalaria o también o el tipo de objetivo que usted desea alcanzar. Por lo tanto, si usted también
Podremos tener también o sea, reuniones generales, entrevistas radiales, o sea, para, digamos, a nivel hospitalario. También el equipo de involucración puede tener un grupo asesor de los pacientes que se reúna cada 2 o 3 meses para asesorar en el estudio, y también puede haber entrevistas por radio y por televisión con el público. Y puede ser una buena idea las reuniones con los gerencias del hospital, también puede ser buena idea, y también con las enfermeras para tener realmente las orientaciones e ideas de la comunidad para el diseño del estudio. Sería útil que estas metodologías también comunitarias se utilicen por los diferentes grupos, que es otra manera también de que describir el tipo de investigación. La mano izquierda tenemos también involucración profunda en las diferentes metodologías, con reuniones menores, comunidades con menos personas también, y por un periodo más largo de tiempo, también para promover las relaciones, para que las personas realmente puedan abrirse con más confianza, para que tengan una más oportunidades de participar más activamente en este proceso de aprendizaje. Y todo será con un número limitado de representantes. Y también en lo que se refiere a la participación también pública, significa que también haya menor participación, más también con mayor conciencia, también comunitaria, y diferentes estilos de reuniones. También podemos considerar el objetivo de reclutamiento dentro de las actividades de involucración, consejos, asesores comunitarios que se reúnen regularmente para habilitar y construir las relaciones con representantes de la comunidad, también igualito con la gerencia de los diferentes hospitales también, para promover actividades para la toma conjunto de decisiones. También el laboratorio puede abrir varios días también para hacer pequeñas actividades con el objetivo de trabajar con los líderes comunitarios o miembros de la comunidad, con las escuelas. Lo más importante, esta estrategia más amplia de participación comunitaria combina métodos o abordajes de mayor conciencia en un público más amplio, lo que significa también poder utilizar las ideas más importantes y que informan la investigación. Es mi última transparencia. Entonces, esta participación comunitaria con este curso de involucración es un grupo de autores, y luego y también será intensivo también por especialistas también. Y es muy importante que nosotros podamos también discutirlo. Gracias. Entonces, ahora, cuando quieran, podemos ir a la Thank you. Thank you, próxima Dr. David, for presentación. this Muchísimas comprehensive gracias. Gracias topic. And we have some questions. We también have por many haber different questions. So cubierto for this temas tan topic más can only answer importantes. a couple. Podemos The tener other of the diferentes questions could be answered preguntas, directly y in the Q&A básicamente chat, entonces Dr. David. luego So whenever también nosotros when we're done with responding these two questions, you can go ahead and reply directly to the person who asked. So the first question would be, this one is more tailored primera towards AI, pregunta, but I en think una you can pequeña cover it clínica donde as se a utiliza specific inteligencia or broader artificial, como ha sido term in the cubierto research. también. So the first También question en lo says, que se refiere a what opportunities investigación, la primera exist pregunta, for ¿qué the oportunidades de cross-sector investigación partnerships to existen leverage para estas artificial alianzas, intelligence to address para health apalancar disparities la and promote inteligencia artificial, para community health abordar equity? disparidades en la salud y para So que I haya want to más repeat it again. equidad What comunitaria? opportunities Muy bien. exist for Ahora, cross-sector entonces, partnerships to mayores leverage oportunidades AI to existen address para poder specifically health desarrollar disparities alianzas and promote entregadas para community health también equity? promover la participación y equidad comunitaria en el campo de la salud. Yo pienso también que realmente es una gran pregunta, o sea, es una pregunta que yo pueda responder porque depende del contexto. Tenemos que ver que cuando hablamos sobre áreas específicas, también que quieren trabajar a nivel intersectorial en colaboración, tal vez deberíamos nosotros
pensar en conjunto cuáles son los grupos que deben reunirse para formar esta discusión y cómo que esto puede hacerse. Esto es lo más importante. Entonces tenemos que pensar cómo podemos hacerlos mejor. Y es que cómo, entonces realmente No, esto es that's fine. I mean, fundamental. that's why at the beginning I said that it could be specifically for AI, but definitely, if you think about it, the question is asking Entonces, which is some way in which we could actually y sell the también supplements realmente, to a certain population, and specifically talking about health básicamente, disparities cuando in most hablamos health communities disparidades already. para So in that sense, promover I think equidad. what you suggested is the best Entonces, me answer. parece, In a como tú sense, you need to sugeriste identify the antes, que stakeholders and tenemos que then actually identificar approach grupos them interesados specifically to y cover luego their needs. abordarlos para cubrir And sus that is something that you need to necesidades. recruit Y a esto es una specialist in cosa this también sense, que a specialist in AI no and in precisas, healthcare to no actually te tienes que ser identify the un stakeholders. especialista e ir para So poder reclutar that's a great especialistas de answer. Thank you. inteligencia And the artificial. second Muchísimas question is gracias. a La big próxima interesting pregunta question, entonces which es, is pregunta how can we interesante, secure que es funding cómo for research uno on puede immunity garantizar la interventions? financiación para intervenciones comunitarias. Es la pregunta hecha. Yeah, I mean that's another good question. And again, I'm not the best person to answer that question. Often, I think for big funders like like NIHR and Wellcome, is that they place such a value on engagement these days that you have to incorporate a budgetary allowance into your work. Hay que And so some of the big incorporar funders are un beginning permiso presupuestario. Entonces, insist algunos de los on a financiadores proportion insisten of that work en for que engagement. haya I think there's un still a gap presupuesto de una proporción de ese trabajo para for involucración, y me parece que eso también sourcing funding para, for engagement to feed para into involucración, para proposal building. And I think, financiación. Puede haber una propuesta. Me that's parece still a que tough question and still a gap that ese es, needs to aún be hay una answered. laguna I que hay que think responder. Me parece often what que people have muy a to do menudo is depend lo on que la gente existing hace structures. es For depender example, de if a estructuras research existentes. Por institution has a ejemplo, si community advisory una board that has been investigación set up tiene for una other research, comunidad, then they may be piggybacked on to tal draw vez insights on new pueda obtener proposal insights sobre ideas. nuevas ideas de They propuestas. Me have to be parece que creative about how hay que they ser do this so creativo that en they get in cuanto front cómo se hace esa to proposals. involucración. But the more you do, the better it is, arguably. Cuanto más uno lo Definitely. hace, mejor I se agree hace. with what you Sí, said. estoy de I think we acuerdo. have time for another Pienso que question. tenemos tiempo para otra This is pregunta. a big Entonces discussion hay around this one here una in gran the Q&A. discusión. So the question is, Entonces how la to pregunta measure and es, evaluate ¿cómo community medir y engagement? evaluar la involucración, el enganche de la comunidad? Yeah, okay. I mean, Muy bien, that's another tricky one because, eso también es un poco tramposo I'll tell you porque why it's challenging te to voy a measure, decir por because qué es you difícil. saw that eh, slide that I presented Porque with vieron esa goals of engagement, diapositiva con and there metas was de probably involucración 15 y goals hay tal listed vez there, 15 15 or so metas goals listed listadas in that one slide. en aquella And the challenge diapositiva, is that in order y el to reto evaluate es all que of para those, evaluar it's going to be very hard, todas especially será since muy some difícil of the goals una vez que can be algunas de las contradictory metas or pueden attention ser to each other. For contradictorias o example, pueden tener one una goal tensión of entre una y otra. engagement Por might ejemplo, be una to meta de raise enganche puede people's ser awareness of some of the risks concientizar involved in taking respecto a part in algunos de los research, while riesgos another goal is implicados to a recruit people participar en for la research. investigación, mientras que otra Now, meta es one reclutar gente para la pushes investigación. against Uno the puede other, so argumentar they're que kind of una meta quite está un difficult poco to contra la otra porque es un evaluate. poco difícil de But evaluar. I think Pero pienso que perhaps more tal importantly, vez más rather importante than evaluating, que differences in knowledge or evaluar las differences in diferencias y attitudinal el changes, conocimiento that en happen cuanto a las as a diferencias, result of engagement, is hay documenting documentar what are the impacts of cuáles son engagement los on impactos del trials or enganche on pieces of research, and en, documenting how en engagement ensayos, y has documentar contributed to cómo el improving enganche y la involucración ha research, contribuido para or mejorar la what investigación, contribution o has qué engagement made contribución to
la involucración le dio al estudio al mejorar el material de comunicación, por ejemplo. Entonces, un aspecto importante sería mirar los resultados directos de esa involucración, sí. And I think we have a little bit Y of pienso que a little bit of time tenemos still, un so we can poco, answer another question. un poquito So de this tiempo question aún, entonces is podemos from responder otra a pregunta. Esta anonymous attendee, pregunta es de in which he or she is asking if una persona anónima y they dice would like to que have more le clarity on the gustaría tener más sensitization activities claridad and the engagement. en cuanto a It las seems that some actividades of the methods, de such as social concientización media, del for enganche. example, Y would be parece que more algunos de los directed métodos to provide information rather tendría than más que going ver into a con discussion. Is that correct? dar información que involucrar en una discusión Yes, I mean, I think that's true. I mean, de dos discusiones. Sí, pienso que es verdad, pero sí, esa última diapositiva que mostré muestra algunas actividades definitivamente tienen más que ver con sensibilizar. Y miro a mi Facebook y muchas veces veo que las universidades locales publican oportunidades para participar en investigación y eso es bastante común, me parece. Y no hay, y no voy a decir, no, ¿por qué no lo hacen así y no de otra manera? Entonces, realmente es una sensibilización, pero eso no quiere decir que todo medio social es para sensibilización, se puede usar para respuestas. Entonces, tal vez los métodos de enganche como consejos de orientación de comunidad pueden tener más que ver con escuchar a las ideas de las personas, a incorporarlas de una manera que mejore la investigación. Entonces, algunos métodos son más adecuados para tener los inputs de las personas en cuanto a la investigación. Yeah, it's a really good one because most of the Sí, people, esa es I think, buena. and we all are Y guilty in that sense, that we todos could de be alguna manera using somos social media culpables, just for podríamos play usar instead of engaging. esos And that's something that we need to be otros métodos. switching Es on una to cosa and que actually take some necesitamos leverage from. Because a it's such conseguir a platform that we apalancar. could be using to actually engage with our communities and to promote Podríamos our work, not only promote our work, no but also solamente to promocionar engage. nuestro trabajo, pero también Thank you. enganchar. I think Gracias. with that question, we Pienso can que wrap con up esa session pregunta Q&A. podemos This session was terminar la prepared by sesión de Dr. preguntas y Davis. respuestas As I con el said doctor before, we had Davis, multiple pero questions. como dije antes, We tenemos múltiples directed preguntas and answered que se directly to you pueden in the Q&A. enviar. So I advise Dr. Davis Entonces, to go ahead with el the doctor questions that we can Davis answer. después puede So responder many thanks preguntas. for this Muchas presentation. gracias por su And then we're presentación. going to be moving to the second Y one. ahora vamos a la So in the siguiente. meantime, Dr. Colomé, I would Entonces, appreciate el it doctor about a little Colomé, bit more about Dr. Colomé's background. voy a hablar So un poco de la Dr. formación del Colomé doctor concluded Colomé. his Doctor of Medicine degree in Concluyó the su Autónoma de doctorado Santo en la Domingo. He Universidad also obtained Autónoma a de Santo Domingo. PhD in También obtuvo epidemiology and public el health PhD en from Rey Juan epidemiología Carlos y salud University in pública Spain. de la Additionally, Universidad he Rey holds Juan a Carlos en master's España y degree in también tiene bioethics una from the Santo maestría Domingo en Technological bioética Institute, a del Instituto master's degree Tecnológico in de Santo health science Domingo y research, and maestría another en in microbiology and investigación, infectious diseases, salud both y from the también Concordia University in Spain. enfermedades infecciosas Dr. también en Colomé has España. received various El doctor certifications in the Colomé field of ha recibido varias epidemiology, certificaciones en hospital el campo de la epidemiology, infection prevention, epidemiología and control, hospitalar, prevención outbreak de management, infecciones, clinical practices, gestión de and incident brotes command systems and project y, managing. y He gestión de also has held proyectos y positions of también ha responsibility in ayudado public health médicos and en consulting salud with international pública y ha sido organizations such as the consultor de Pan-American Health organizaciones Organization, the Inter-American internacionales como la Bank, OPAS and the World Bank. y el Banco Mundial y el Banco He has Interamericano served de as an Desarrollo. epidemiology Y coordinator for the también National Health Service and trabaja como currently epidemiólogo manages para el Servicio the Nacional epidemiology de service at Salud the Dr. y Hugo es Mendoza gestor Pediatric de Hospital, epidemiología en el with Hospital Pediátrico extensive Dr. Hugo experience in Mendoza, con mucha surveillance, experiencia research, en management, control of infectious investigación, diseases in planificación different settings. y Dr. control de Colomé is enfermedades postgraduate infecciosas. health El research doctor and salud Colomé at the Autónoma ayuda University of Santo Domingo. en la Universidad Autónoma de Santo So Domingo the floor is open to you, Dr. de Colomé. investigación. Doctor Colomé, la palabra es suya, Please por go favor. ahead. Thank you, There you Brian, for Gracias. gonna share my screen. Can you see? Voy a compartir mi pantalla, ¿la pueden ver? Yes, we can see it.
Muy bien, entonces gracias a todos. Y es un gusto, es un honor colaborar con esta red. Y entonces voy a hablar de la ética en la investigación en salud. Entonces, o digamos, un esquema de la charla. En este webinario vamos a hablar de autoinvestigación, de ética, inteligencia artificial. Y en investigación en salud es indispensable solucionar los retos de la salud pública. Sin embargo, esto, si abordar las enfermedades de pobreza, estas son algunas áreas de investigación. Podemos medir la distribución y la magnitud de un problema de salud. Y en COVID-19 tuvimos el ejemplo de cómo es importante que los investigadores entiendan y también entender las varias causas determinantes de problemas, si se debe a factores biológicos, comportamentales, sociales o ambientales, desarrollar soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir o mitigar el problema, implementación de entrega de soluciones por medio de políticas y programas y evaluar el impacto de esas soluciones, medir, entender si es posible obtener un buen resultado, un buen efecto. Entonces, la investigación de salud, tenemos una laguna. ¿Cuál es la laguna? Es el conocimiento científico genera evidencias, pero el problema es que esa evidencia de investigación no tiene una implementación rápida en la práctica clínica, por ejemplo. Y lo que pasa con eso es que necesitamos entender la relación entre la evidencia práctica y tenemos la evidencia científica y los valores del paciente. Entonces, nosotros que investigamos en la salud necesitamos implementar esta evidencia y traducirla a la práctica clínica, pero la mejor evidencia posible y el resultado del paciente. Y hoy la sociedad espera decisiones que se basen en el mejor conocimiento disponible, pero las iniciativas de investigación aún no están adecuadamente manejadas. Entonces, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sabemos que sistemas como el ChatGPT tiene 546 millones. La inteligencia artificial tiene la habilidad de codificar por medios tecnológicos para aprender los datos, para desempeñar los resultados automatizados sin que la persona explícitamente programa cada paso del proceso. Y ahora se busca crear contenido, crear soluciones. Y una de las cuestiones éticas es dónde la inteligencia artificial, de dónde obtiene la información, cuál es la fuente de los algoritmos. Y vamos a hablar de ello en esa presentación. La Organización Mundial de Salud reconoce que la inteligencia artificial es promisora en la práctica de medicina y salud. La cuestión ética. Esta es una aplicación de inteligencia artificial en salud. En medicina, ahora podemos mejorar el diagnóstico y tratamiento. En la administración de salud, usamos para ayudar en tareas logísticas en la salud pública. Se ayuda en promoción y prevención de salud y investigación en farmacología. Desarrollamos drogas, fármacos de manera precisa para obtener los mejores resultados.
entender el problema. Tenemos algunas implicaciones y preocupaciones. Las implicaciones es lo que había mencionado, que la adopción de sistemas no aprobados puede resultar en errores por el equipo de salud y causar daño y tal vez minar los beneficios. En cuanto a las preocupaciones, tenemos los datos con sesgo. Hoy día, las fake news y la inteligencia artificial usa esa información para desarrollar algoritmos, entonces son capaces de diferenciar qué es real y qué no es. Entonces, hay una cuestión de seguridad, la ética y la reglamentación. Necesitamos de un modelo de ética, un marco ético. La Organización Mundial de la Salud hizo estos principios éticos. Primeramente, tiene que ver con autonomía, para que las personas tengan habilidad de decidir qué piensan que es mejor para responder. Y hay que respetar a las personas, hay que respetar los valores y la beneficencia. Hay la obligación de actuar para el beneficio de los pacientes, de la sociedad, de la comunidad en general. Necesitamos abarcar las necesidades de la comunidad. Entonces está la autonomía, está la equidad en términos de justicia también, distribución de todos los beneficios y ver cómo el proyecto va a desarrollar beneficios en todas las comunidades. En grupos vulnerables, por ejemplo, mujeres, niños, las comunidades LGBTQ, por ejemplo. Entonces, la no maleficencia, hay que tener prudencia. No podemos causarle daño a los participantes o la sociedad. Si uno usa la inteligencia artificial, alguna solución visual para un proyecto, este es el marco de ética, gobernanza y reglamentación de la inteligencia artificial de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la inteligencia artificial es una gran promesa, pero también presenta retos, desafíos significantes, incluyendo la recolecta no ética de datos, amenazas de ciberseguridad. Estos son los principios éticos de AI for Health: proteger la autonomía humana, promover el bienestar y la seguridad de las personas primeramente, garantizar la equidad, la transparencia, la sostenibilidad. Entonces, en cuanto a desafíos éticos, ¿cuáles son los desafíos éticos de la investigación en salud? Tenemos privacidad y confidencialidad, el uso de datos sensibles de pacientes en algoritmos. Siempre tenemos alguna desinformación. La inteligencia artificial recibe datos de pacientes, por ejemplo, de su historial médico. Entonces necesitamos tener una reglamentación. La justicia y el sesgo algorítmico. Hay algoritmos entrenados con sesgos y decisiones discriminatorias. Vimos esto en el comienzo de la era de la inteligencia artificial. Entonces el programa se desarrolla sin considerar la equidad y la inteligencia artificial irá
tomará decisiones discriminatorias. La falta de transparencia en algoritmos hace difícil entender la decisión. Responsabilidad y supervisión, una asignación clara. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para abordar el desafío? Necesitamos implementar en la investigación principios éticos, un diseño ético. El proyecto que empezó en la fase inicial, la transparencia y revelar los sesgos y las limitaciones y mejorar el accountability, la rendición de cuentas, involucrar la comunidad. Esa participación comunitaria, comunal, tiene que ser en el comienzo del estudio. Y si involucramos la comunidad en la fase de planificación, esto garantizará un mejor resultado en salud para la comunidad, porque la comunidad confía que todos se tomarán todos los cuidados en el proyecto. Y finalmente, la evaluación ética del proyecto y según principios éticos, por ejemplo, el uso, los valores sociales, los valores científicos, los riesgos y beneficios, etcétera. Entonces, mis conclusiones son: los principios éticos incluyen principios éticos fundamentales y desafíos específicos en la investigación con IA, abordar los desafíos, garantizar la integridad, la equidad y la seguridad en la investigación, y también un llamado a acción a adoptar principios éticos robustos en el desarrollo. Y Bill Gates dice que la inteligencia artificial lo irá a cambiar todo. Entonces, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Gracias más una vez. Gracias, doctor Colomés, por esa. Gracias por abordar la cuestión ética del enganche de la comunidad. Entonces, tenemos algunas preguntas. Podemos solamente responder unas dos y realmente quieren saber si hay alguna aplicación disponible de inteligencia artificial que se pueda usar en la investigación de salud pública en general. Basically, we have I don't remember the name exactly. It's that WHO software that he can do by himself the area the ethics review. Okay, so I'm gonna to search the name. I'm gonna put in the chat. But this software you can install, and you set it the protocol. Depending of how you answer some questions, check the software recommend if there is if the ethical IRB must review with all the members without or fees should be an expedited review. Okay. Yeah. Amazing. We have and we have a software is called EpiVigila, but it's not a smart software. EpiVigila is a software for public health surveillance. So if it review data and it make prediction of data, but it's not integrated chatbots that you can ask them. It doesn't have that function, but it is part of the software or application that we use in public health research. Esta función es fundamental para que podamos utilizar las aplicaciones del programa software, herramienta fantástica que nosotros utilizamos como guía y orientación también de representar el tema de éticas
ante el Consejo es un comment aspecto that given by fundamental, his AI muy tool, and you mentioned importante, it in the realmente, first como usted comment. mencionó, So doctor. thank you. En su We got primer another comentario de question. su presentación tenemos otra So the pregunta más, question is, aparentemente. Entonces, la pregunta es la sometimes, not siguiente. Digo, it's not a question, algunas rather a comment, veces, and maybe you o can sea, es expand más, on no it sé si or es una elaborate. pregunta, un So comentario, a ver si sometimes usted quiere non-attendees comentar, or doctor. medical personnel fail to Algunas promote veces the only también, basis is también on direct esta physical damage, maleficencia but they do not también think se about the refiere physiological damage. básicamente What are al your tema comments or thoughts on también this a los daños statement? Thank you. psicológicos y también, Yeah, thank you, o Julio, si no, Salazar, for your quisiera question. por favor que usted Yes, me haga un comentario, always the doctor, people por in the su research, they pregunta, dice el only try doctor. to, most of the Bueno, en cases, las they only try to investigaciones siempre talk about tratamos the system nosotros damage, realmente but de yeah, abordar the diferentes psychological casos en lo damage que se is refiere a reality. también And not a only estos datos, psychological, we daños have psicológicos que community son damage. una For realidad, no example, solo los daños in psicológicos, some daño communities, when comunitario, if the supongamos community decide nosotros, for las the population, this is comunidades not también, unethical. también, This is unethical. So básicamente no es solamente ético, if we entonces, use como that, usted dijo, if sino we que use that way significa to get de the que tenemos que information ver fair, manera it's también de que la it's not fair, investigación también no es to get justa, to suficiente. do research Por and ejemplo, community no sé si hacemos una only with the investigación en permission dentro of de una of the comunidad. community. Por The ejemplo, se community actúa leader. únicamente con We have el permiso del psychological jefe damage. o One líder of the example is comunitario. En este that caso, if there is tenemos también el something, daño for example, like a psicológico, como ha HIV sido research, dicho, that que por ejemplo se refiere somebody give también a la good investigación information, del but VIH. if Si for alguien da permiso, por sensible ejemplo, data para hacer la recolección de or sensible datos information personales que son if the delicados, people en exposed alguna información que sea with más accesible HIV para condition, for que las example. personas puedan So tener a the disposición, participant que es will información have desde el a estado de psychological damage, VIH, but not only entonces los a physical damage. participantes This is one podrán example tener of algún daño we can integrate psicológico. the O informed sea, consent, este es un ejemplo cómo podemos and integrar el consentimiento must informado y protect también cómo que from nosotros human podemos al resistance. mismo de So in this proteger case, también if we el have tema this de la these cases, in those cases, maleficencia del uso de the los informed datos. consent Si tenemos estos should be casos de esta taken for naturaleza, individually, okay? Not entonces only for the el consentimiento individually, informado debe and hacerse the people have the ability individualmente, to de stop forma individual, in repito, any con la time of the project posibilidad también to stop de if it's necessary interrumpir en cualquier and to be momento del part of it. proyecto, And interrumpir, we digamos, must respect la that. decisión de And participar en exclude el these estudio. participants Tenemos when it que happens, respetar when este tema this y is uncomfortable. excluir a los pacientes del Amazing. caso Thank you. I esto think you suceda. Es shedding lo some más light ético into the hacer. informed consent is Por lo something menos, really Enrique, muchísimas gracias por important to talk compartir about in a estas research aspect informaciones because we need to know tan we need to importantes. actually know how to El convey consentimiento this informed informado consent to es the algo patient muy and be actually importante aware that que debe the considerarse. recipient is Y actually también, understanding por lo what tanto, are they going podemos entender before that. mejor, So it's really básicamente, important to let them cuáles know son los puntos clave and de explain them antemano, porque specifically realmente what are que se the les aspects and the explique en benefits detalle and the risks específicamente los and adverse aspectos y events los of beneficios y taking los the whatever riesgos medication or the acarretados intervention in para that a los sense. So it's really participantes en important, and I relación a think it's a good medicación segue o into the también next question intervenciones que or puedan comment, which ser más is sensibles. Es how importante lo securing que ha the data sido dicho. from the patient Entonces, tenemos que ver if cómo we use AI. garantizar los datos también a partir de Well, los pacientes con el we uso need de inteligencia artificial. to Última pregunta al doctor. protect the data Excelente from pregunta. the personal data from the Nosotros patient. tenemos que ver We, también cómo for usamos la example, we have función to exclude the también de name protección de datos del and all the participante, porque personal information tenemos también que that can excluimos el nombre de conduct la to información fulfill the general role. también del participante para protegerle su anonimidad. The computer Para, with y tenemos la passwords, and we computadora y have con to control contraseñas y tenemos how que hacer todo un who can control access to this data. también en quién puede tener For acceso a example, dicho tipo de datos, ¿no? where I work in the Como hospital, por ejemplo donde we yo doesn't trabajo en mi have hospital the AI y the artificial intelligence tenemos implemented in all también the hospitals. esto implementado We are dentro doing de los steps, implementado en but el we have hospital a también. computer with Pero software también with personal nosotros access, estamos so we can adelantando y track the access progresando for the cada doctors vez más. or the Pero programmer. también tenemos el acceso And then you personal can follow y a los what he is accesorios doing with that. contractuales
también de dicha herramienta para dar un seguimiento también vigilante a los datos ofrecidos a través del software con control de acceso, con contraseña, como dije anteriormente, como barrera de protección. Luego también nosotros tenemos básicamente todo este tipo de proceso y igualmente también nosotros podemos, de estos sectores que pueden formar parte de este grupo de investigación y luego todos tienen un papel importante a jugar dentro del tema de seguridad y protección de datos. Tenemos la mayor preocupación de todas, la seguridad de datos es algo que necesitamos también enmarcar en relación a gobernabilidad. Tenemos otra pregunta, ¿usted está a la par de alguna organización o institucionales que están trabajando una política en de inteligencia artificial de campo de la salud en países de ingresos medianos y estamos operando en un ambiente más regulado para que podamos hacer los mejores esfuerzos para que mantengamos la transparencia y que sigamos al pie de la letra las mejores prácticas? Sí, como dije también antes. Bueno, esto está involucrado también en el tema de las relaciones locales y son solamente recomendaciones, decisiones finales van a depender también del gobierno o también del sistema nacional. Por lo tanto, tenemos inteligencia artificial, la red de inteligencia artificial también, y también nosotros hemos desarrollado una iniciativa para describir entonces cómo los estados y los países, pues en este caso, están desarrollando la iniciativa de inteligencia artificial. O sea, cuál es el tema ético a considerar. Entonces, estamos discutiendo esto, las regulaciones, con un documento borrador a nivel de la OMS actualmente. Ellos tienen algún tipo de marco, también regulaciones establecidas, pero son básicamente por ahora recomendaciones, nada más. También la Oficina de Investigaciones de la Salud, que ha estado trabajando durante un año, ya que entonces ellos tienen un grupo de especialistas también por ejemplo, en diferentes grupos de redes sociales con diferentes participantes también, para que puedan seguir el paso de esta misma labor. Gracias, doctor, por investigar también sus recursos amplios a PMS. También como instituciones debe establecer directrices, marcos y guías y asesoría, pero nosotros tenemos que absorber este conocimiento y llevarlo al próximo nivel y dar el siguiente paso para que podamos regular las políticas, que también que podamos identificar grupos interesados y participantes de políticas sensibles, también para poder utilizarlo como ejemplo para que podamos realmente impulsar la participación comunitaria, específicamente inteligencia artificial. Una última pregunta, entonces, hasta ahora han habido, muchas ideas de desarrollo de inteligencia artificial a ser implementada en el nivel de este campo, en el uso de revisiones técnicas, ¿no? En términos de usos epidemiológicos. Estamos hablando de una idea y reflexión en el sentido también de las ciencias sociales en el campo de la investigación de la salud y el uso de inteligencia artificial. O sea, a este nivel, como por ejemplo, tenemos desarrollos de inteligencia artificial a ser implementados al nivel de este campo. ¿Hasta qué punto entonces se recomienda el uso de inteligencia artificial a nivel epistemológico? Esta es la pregunta. Nosotros somos los guardianes de la salud desarrollados en Colombia. Es una aplicación computacional también y también provista por la herramienta que hacer informes también de los en centros clínicos. Y también veamos que
Por lo tanto, So también it's 75% solamente, versus solamente no. So un they pequeño stay porcentaje at home, tiene but acceso a la salud. Más se del fica vários 70% no tiene a acceso al campo o servicios precautions de la based on the salud. municipality Específicamente estamos hablando maybe one nosotros, with ahí tenemos la microcefalia, por ejemplo, que ha with a normal explotado y también que cephalic son recurrence anormalidades en el yes. crecimiento cerebral del So bebé. Y the no mother de lo gets que se refiere a gets circunferencia the virus. encefálica So normal. Por lo tanto, si una there's a mamá se delay infecta del in the virus de la immune Zika, que response es un to the mosquito, mother. So hay they un get it retraso up en la to the respuesta mothers to médica para develop la and to madre. Se han respond creado toda esta aplicación to móvil para que las mamás monitor the pudiesen hacer symptoms. una detección y Also, the app reportar have information sintomatología about y poder hacer el monitoreo de estos how to síntomas prevent the del bebé. virus. Y la aplicación tiene This is an informaciones example de how cómo to hacer prevent todo the un tema virus, de how to prevención get medical y también assistance, etc. inclusive There is también another otros example temas relevantes. Este es otro Spain. ejemplo They en el have the cual radar en COVID-19. This España radar también with the tiene Bluetooth este tipo de radar del COVID-19 function, para obtener and informaciones and relevantes. the Puede GPS usar and lo que monitor usan en report they are España positive to y COVID-19, for también, y example. las personas And if you reportan enter si tiene una to a positividad supermarket, for a la example, sintomatología, and you y are también puedes ir al supermercado y in a store or también something like that, está una tienda the o app algo gives you parecido, en la a warning aplicación that te you da are very también close to people una that are alerta positive to de COVID-19. personas But que this sean app have some positivas ethical issues en because it relación al share test de what COVID-19. De esta manera se serological comparte, condition, okay? o So sea, this is sus how it reports. condiciones So the people that use the app, médicas. they give Por the lo las personas consent que utilizan la to aplicación inform utilizan they este are positive consentimiento para informar si son positivos COVID-19. a But I think al the virus de ethical issue here is COVID-19. that Pienso también we que a share final de the caso conditions el tema to the ético others muestra that are diferentes connected to the app. soluciones So a there las are some condiciones examples, de las okay? personas. Vemos algunos tipos de But ejemplos we sí a need ser to denotados en estas get iniciativas, more pero ethical también approach. tenemos que tener un In enfoque que sea cada vez another más example, in the ético. ethical Luego, reviews, hay otros ejemplos en estas the revisiones we have técnicas. Luego, también this app, this nosotros website. I'm gonna tenemos share también este the link sitio internet también que in the hemos few moments. cargado But y we por lo doesn't have tanto, right now. I don't remember a pero paper about yo no me acuerdo this website probably or this app. Probably este, there is some, que haya algún tema, Amazing. también Yeah. algún So the tipo de question problema, was pero really podemos about utilizar esta not the aplicación uses móvil. of Doctor, AI in the muchísimas gracias por su technological presentación y field, por but los more insights. into how can Bueno, AI la help pregunta es or cómo facilitate inteligencia the role of artificial social puede science in health también research. puede What's your realmente take ayudar a on this? facilitar el papel social de la ciencia durante la investigación de la salud, doctor. well, in this Hacemos part, I esta think pregunta. En esta parte me the parece a use of mí health que research el in social uso science should también de be inteligencia artificial en ciencias sociales, contestándole a su it pregunta, not takes en la into mayor parte de los some casos, considerations. sí, For example, tenemos que tomar en consideración diferentes digital media aspectos, como por ejemplo, digamos, el tema de la comunidad. language, También muestra, hay temas del lenguaje, también con los antropólogos y también las diferentes culturas de las diferentes comunidades para que haya una buena comunicación. Entonces, como si vemos cómo la comunidad se comunica en uno con los otros, también podemos tener una mejor observación y también, y si no, la solución no será suficientemente efectiva. Por ejemplo, y también utilizamos español digamos, básicamente en mi país, ¿no? Centroamérica, que es lo que se usa el español que se utiliza en Sudamérica. Por lo tanto, cuando conversamos en un chatbot, realmente si usted pone algo depender de su platea, van a responder de manera diferenciada, pues, ¿no? Y para las soluciones que se puedan ofrecer. Entonces, por lo tanto, entonces sería mejor, digamos, para mí poder tener alguien, entre comillas, digo, de que hable como yo, no con mi acento, no como mi acento, como un centroamericano, que utilice mi misma cultura, mi mismo fraseado, mi mismo lenguaje, porque esto refleja también también
toda mi manera de ser. Necesitamos también términos antropológicos y sociales para que entendamos el panorama y que ofrezcamos estos resultados para los investigadores para que también puedan desarrollarse soluciones especializadas. Muchísimas gracias, doctor, también por haber discutido este tema tan importante dentro de esta sesión y básicamente cómo podemos impulsar también ética específicamente dentro de inteligencia artificial. Les pido también que respondan a las preguntas dentro del chat, pocos en la cuya no tenemos tiempo suficiente para responderles a todas las preguntas. Pero de cualquier manera, en términos de ética e inteligencia artificial, hay algunas preguntas que se quedaron en el tintero dentro del chatbox y el QA y después se podrán responder. Próximo tema también será, tenemos a Luis Arias y también investigador en training y también de la Universidad de Investigación Éticos y también estudia y trabaja básicamente en proyectos de investigación de salud mental y también ha hecho para cómo crear también investigación realizada en el campo de ética para crear estos datos para también datos para el tema de la tuberculosis. Hoy día es parte también de la unidad de investigación y entrenamiento de éticos y también para la promoción de nuevos investigadores. Le doy la bienvenida al doctor y ahora le doy la palabra también al doctor que va a hablar sobre los grupos metodológicos y análisis en esta parte de la sesión. En este momento devuelvo la palabra. Gracias por su presentación. Muchas gracias. Sí, es bueno estar aquí con todos ustedes, con ustedes. Y también, bueno, ahora yo trabajo en esta red en la Academia en América Latina y también hacemos el mapeo y análisis a nivel global de diferentes grupos involucrados. Luego, para comenzar mi mapeo de grupos involucrados, se hace el mapeo de grupos interesados y tenemos que traer los actores más importantes para comenzar esta historia de involucración, para asegurar que preguntas de investigación sean desarrolladas con base en prioridades locales, contexto y necesidades, también para beneficiar a comunidades locales. Por eso es el código de recursos necesarios para el mapeo. Consideramos grupos de interés como personas que influyen también el mapeo. Entonces se identifican grupos posibles preparados para participar en el proceso. Y los grupos comunitarios son personas también afectadas por esta investigación, tomen parte en el proceso o no. Bueno, ahora tenemos aquí un directrices de participación para involucración de los diferentes grupos con pacientes de VIH y también en tuberculosis. Y este documento remarca la importancia de poder tener diferentes involucrados. Esta presentación hablaremos cómo identificar grupos de interés relevantes al estudio. También con historias relevantes, como decidir las maneras apropiadas de involucrarlos cada vez más. Ahora, este rango de investigadores tenemos también globales, nacionales, también locales o más amplios, comunidades y grupos comunitarios y participantes en ensayo. Ahora voy a mostrar los diferentes participantes en estudios en COVID-19 en África y también en América Latina en mis próximas filminas. Ahora vamos a comenzar con los grupos de interés globales. Básicamente son personas que trabajan a nivel internacional que se involucran para adaptar esta investigación y planes al contexto local. Y también lo hacen con reuniones cara a cara y en línea también para compartir políticas. ¿Cuáles son entonces nacionales? Grupos nacionales, básicamente en este caso, también son los que son para ganar apoyo institucional y público para poder también poder acordar en los costos del ensayo y beneficios, y hay que evaluar la aceptabilidad del ensayo también.
Ahora, los grupos más Association amplios National Nursing son Association también National son de Media asociaciones and institucionales Radio de and apoyo que non-NGOs. hacen defensa Powers y engaged for advocacia, advocacy y and public también con institutional support. asociaciones, por ejemplo, With de different methods, enfermeras a but nivel mostly informal, nacional sharing y de policy briefs, organizaciones no videos, gubernamentales, emails, letters, también con presentations. videos, emails, cartas y The algunas community stakeholders, presentaciones hechas. we have the Grupos council interesados administrative, comunitarios, the council tenemos consulting, también el management team, tenemos the hospital aquí staff, community también leaders, el focus group, Ministerio de la religious Salud, leaders, schools, y and the también los community condados advisory y board. también los equipos Already de engaged gestión for hospitalar, assessing the el plantel feasibility del and hospital, líderes acceptability of the project, comunitarios, grupos institutional support, religiosos de input into mujeres implementation, y raising también awareness, con and addressing también rumors and for recruitment. para evaluar la factibilidad, el apoyo Engagement de la methods, being implementación de ideas face-to-face para meetings, aumentar la town hall, community conciencia center y meetings, and lab tours, reclutamiento. regular Y se community hacen reuniones advisory board cara a meetings, cara and y recruitment process. también tenemos centros comunitarios donde hay So, reuniones que mapping. se hacen. How stakeholders Bueno, were el identified. mapeo. Ahora, ¿cómo In se this case, a identifican los business grupos coordinator team was set up concernidos? for pricing O and sea, se principal investigator estableció un the grupo engagement lead, con básicamente communication con lead, una and social scientist. coordinación y también They're gone con together in a con brainstorming una session lista de where they comunicación de identify the ciencias range of sociales stakeholders y at the juntos se national, identifican community, and board levels. también Key las stakeholders influence and diferentes influence in grupos the y proposed comunidades research was taken into account. nacionales con una coordinación So para we tener have the una stakeholder mejor matrix. comunicación. Aquí So tenemos que la in matriz de los initial grupos de work, interés. Acá research will be nosotros able to básicamente engage con with esta all the investigación stakeholders, podemos but this is involucrarnos con practically otros challenging. grupos de interés también. Because of this, Y the entonces United es un States has desafío to práctico prioritize debido and a see bien who cómo to engage podemos with and who priorizarlo en experience. el tema de For la this, institute investigación. the stakeholder O sea, matrix, por esto which is a useful utilicemos tool un to mapa de map priorización que stakeholders. es una herramienta útil para So mapear los an grupos de effective use of this interés. tool is really depends Entonces, on the research team's básicamente tenemos que hacer knowledge un of uso the stakeholders and efectivo de la see herramienta para what depender del what are the conocimiento que el priorities tema of the que research, tenga who is el affected by it, equipo de and who can influence. investigación, también que puedan So the influir grid is haciendo una divided into 4 zones with the priorización de stakeholders los objetivos del classified in the grupo. top right Aquí corner, en esta with the most rejilla important of all, the key vemos players and aquí partners, los because they have también the most influence and the los highest aliados interest. y actores fundamentales porque mantienen una So relación de in trabajo más the estrecha. opposite of the lowest Luego, priority a quienes is the también la stakeholders prioridad that más have baja, the por otro lowest lado, interest son and the los lowest que interest of the tienen stakeholders. también menor These interés y determinants menor are applied with scope participación. of the engagement, but Significa they have the lowest que priority and the less time to engage. también y también tiene el The score o puntaje más the bajo en objective of engagement involucración. is normally También, to porque el inform. objetivo también Then es you have the normalmente de stakeholders with the high informarles. influence but low Luego interest, tenemos which are the aquellos que stakeholders one tienen alta seeks to involve. These participación stakeholders también might o have que a low mayor influence on the inferencia project, y con but low menos interest. interés, pero tienen We mucha also have the influencia, pero poco stakeholders interés. that have a high Tenemos interest in the otros project, grupos de but the interés que lowest tienen influence. alto These interés, pero stakeholders we need to menor protect. interés. These Como dije, stakeholders have special entonces attention. estos grupos de We have to interés hay give que special prestarles attention to especial protect their interests. And atención normally, they are the para stakeholders that también are affected para by the previous proteger project, sus but don't have the intereses influence y to también influence. son afectados también por el último periodo que So, influye sobre el impacto considering final del a school-based proyecto, trial, exploring the impact considerando of un ensayo deworming and basado en vitamin tablets escuela, on health and explorando el educational outcomes, impacto we también can see de los all the stakeholders resultados would be fit in educativos. for this trip. Todos los grupos For deben example, ser people incluidos in the more y se engaged van a group encajar might be the lowest entonces priority uno de estos because they have the cuadrantes, las lowest influence personas, and the por lowest ejemplo, interest on the y research cuenta project. de propiedad más But being a baja, con school-based menor project, interés en the todo esto, education y approach también que of son research might be a vecinos en un periodo stakeholder basado en which la has escuela, por higher ejemplo. Me influence and higher parece interest on también the project. que These la stakeholders we autoridad need to educativa puede tener un protect mayor those and interés work dentro del in a proyecto. working Entonces, relationship. estos dos grupos de interés tienen This que might be the case trabajar also for the con prioritization también process. We have junto, high también influence and con high estos interest grupos partners. también a otros que tienen Then we alto have the interés y school-based part, alta which also has prioridad. a high interest Aquí and tenemos a high influence on the realmente research el project. director de la escuela que Now, tiene students alto of the interés. local university might have Ahora, a low influence and low interest que on the hay research bajo project. interés también en The este participants proyecto, are children, también even though they have a low o sea, influence on this project, o sea, they have pueden, a y high en interest on estos it. So chicos the stakeholders pueden we tener need to baja protect. influencia, pero un alto interés And y the deben youth ser NGOs protegidos sus might have a necesidades. high Y influence on the las research project, but a low ONG de la interest. juventud So it's the también, stakeholders por we lo need to tanto, engage aquí and to abajo involve in the tenemos project que so involucrarlos they pass dentro de to este the key player proyecto grid of the para matrix and have también
también que podamos realmente tener una mayor interés en obtener el apoyo de este grupo. El mapeo es a que se, o sea,
a quién involucrar y cuánto involucrar, ¿no? Y cuán interesados están en este tipo de proyecto con los diferentes cuadrantes mapeados. Actividad. Volvimos al mapa de los grupos de interés. O tenemos que tener un grupo de interés también, por ejemplo, en África Oriental, y también, por lo tanto, conducimos una investigación que compare el diagnóstico tumoral con base en tomografías interpretadas por médicos contra tomografías interpretadas por inteligencia artificial. La investigación será conducida en un hospital importante de referencia en el chat. Por favor, sugieran quién puede ser importante como grupo de interés a involucrar para este proyecto de investigación. Por favor, asignen el interés relativo y Thank you. también la So, influencia. we have the first Muchísimas participation gracias, now, doctor. and they Ahora vamos to assess what the entonces, health department is the stakeholder we need ahora to assess. nosotros precisamos hacer una evaluación de los grupos de interés concernidos. Aquí sí. Bueno, y también tenemos cómo tenemos que hacer una clasificación de alta o alto o bajo interés. Luis, ahora puedes tú, por ejemplo, hacer algún tipo comentario para que consideremos también que haya también alto interés o bajo interés. Primero tenemos que pensar cómo podemos nosotros participar. Va a depender. Sí. Entonces, hay algo que podemos considerar también y tal vez pueda ser un grupo de interés que tiene también alto input y alto interés y también en este tipo de proyecto, como podemos observar aquí. Tenemos otra también presentación también o sea, que un jugador clave puede también, esta investigación puede ser el paciente. Normalmente también tiene alto interés también y también es algo que tenemos que considerar. We have another participation as well, and they're saying the health management team. Tenemos otra participación y habla del equipo de gestión de salud. Entonces, estos cambios entre investigación y contexto puede tener la gestión de riesgo. El equipo de gestión normalmente tiene alta influencia en el proyecto, pero sí tienen un bajo interés. Entonces, mientras veamos la parte interesada, sugiere que tengamos alguna discordancia en el equipo y entonces podemos clasificar de alta influencia y bajo interés. Y así como lo opuesto, necesitamos alcanzar un consenso que sea muy específico en cuanto a las metas de la investigación, y eso es algo que todo el equipo necesita decidir de antemano. Tenemos una otra participación y los promocionadores, los promotores de salud de la comunidad. Puede tener alto interés y alta influencia en el proyecto. Y eso es algo que necesitamos incluir en el comienzo porque ayuda a los promotores, van a promover los resultados de salud, de los resultados de la investigación. Eso es algo que es importante para enganchar la comunidad. Si ellos realmente están enganchados, están involucrados con la comunidad. Y a veces el equipo médico no está conectado a la comunidad porque tiende a ir a hacer su trabajo y no comunicarse lo mejor posible. Y eso es algo que hay que abordar y cambiar también. Y ese es el objetivo principal de ese taller. De hecho, al traer alguna luz en cuanto a esa cuestión. Y ahora también dicen que tal vez podamos considerar los líderes comunitarios
como parte de las partes interesadas, leaders. líderes de comunidad. En este caso, el líder comunitario tiene alto impacto, pero bajo interés en el proyecto de investigación, porque si el enganche aún no empezó, pero cuando empiece cambia. Y en el comienzo pudimos clasificar la parte interesada como tal vez un líder comunitario porque tiene alta influencia y bajo interés porque la investigación no ha empezado aún. Pero existe alguna manera durante la investigación que la parte interesada pueda cambiar su clasificación. Sí, sí, es dinámico. Las partes interesadas pueden tener alta influencia, bajo interés o alto interés también. Entonces, eso cambia. Hay que tomar cuidado en cuanto a no perder los actores clave que pueden tener bajo interés y también eso es algo que se puede cambiar a lo largo del proyecto. Si uno incluye en el proceso de enganche desde el comienzo, a través de todo el proyecto de investigación, puede uno tener antes del comienzo del proyecto, tener los líderes comunitarios pueden tener bajo interés, pero cuando uno llega a la fase de implementación pueden tener alto interés porque ya estuvieron involucrados en la planificación, fueron consultados en cuanto a la viabilidad y cuando empieza la implementación, y entonces puede ser que tengan algo de interés y sean un actor clave, se hagan actores claves. Es un gran resultado, gracias, una gran información. Y en cuanto a las ONGs, ¿cómo podemos clasificar las ONGs específicamente para este tópico de investigación? Bueno, en el puntaje aparecen como alta influencia, alto interés, entonces diría que si empezamos tal vez de alto interés y alta influencia. Entonces, eso subraya la necesidad de clasificar las partes interesadas. La clasificación depende realmente de la investigación misma. Entonces, como dijo antes, es algo dinámico, es algo que puede cambiar a lo largo del proceso de investigación y también depende de las metas de la investigación, porque a veces esas partes interesadas van a ser de alta influencia y dependiendo de la investigación y del tipo de investigación también puede ser el otro escenario. En otro tipo de investigación eso depende de cuál es la meta principal de nuestro tópico de investigación. Entonces, es algo que hay que considerar. Están diciendo que los parientes de los pacientes, la familia de los pacientes, ellos pueden ser partes interesadas con bajo influencia, pero también bajo interés, que es útil en el escenario en cuanto a un caso donde la investigación sobre un tratamiento puede tener cuando solamente se comparan diferentes métodos diagnósticos, los parientes tal vez no tengan tanto interés, tal vez el paciente vaya al hospital y sus parientes no tengan tanto interés. Pero es dinámico y puede cambiar. Están diciendo el comité de ética, ¿cómo podemos clasificar el comité de ética en esa matriz? El comité de ética en esta matriz, pues lo pongo como actores clave. Por la implicación ética que hay. Conducta principal en el centro de salud. Entonces, es importante para ese tópico de investigación lo que dijimos sobre los radiólogos, porque estamos comparando los resultados de ahí
versus los radiólogos humanos versus inteligencia artificial. ¿Dónde podríamos clasificar los radiólogos? Or doctors in this case as well. Yeah. So in this case, Entonces, en este caso, here is a point where in the brainstorming, este es un we could punto debate on it. que For podemos a debatir. point, they could say they have high interest on the project. Digamos que tienen alto interés en el proyecto, pero tal vez baja influencia. If they are the implementators, then they have a high influence on the research project. Makes sense. At the end of the day, they are the Tiene consultants of the sentido project. y pueden conducir el proyecto. Feel like, so it could even be put in the middle. Maybe you decide a key player, maybe you decide Puedo decir en el medio si es un actor clave, it's a stakeholder that have a high interest but no high si es influence. una parte interesada con también alto interés, But here we see the pero no dynamic alta part. influencia. Acá vemos la So parte it could go dinámica, both way, according to the context of the research and how the research is done. según el contexto de la investigación. Amazing. Impresionante. Me parece que es interesante ver ese dinamismo que se da frente a nuestros ojos, porque las partes interesadas son dinámicas, como se dice. Llevarlo en consideración de esos actores, y entonces están diciendo que los gobiernos nacionales, en este caso, ¿cómo podríamos clasificar los gobiernos nacionales en la matriz? So in this case, we could have the national En este caso, podemos tener el gobierno nacional. having so this is also a case-to-case basis. There are countries where the Esto national según el government caso, hay has contextos influence, en que el gobierno nacional tiene alta even though it's influencia, something you do with the aunque Department of Health. sea algo que tenga que ver con el Department Departamento de of Health has Salud. different autonomy, so the national government will be only El gobierno a nacional stakeholder puede that ser has solamente a una low parte interest interesada que tenga un or bajo low interés o baja and influencia, whether you want to inform, but not that y much como parte interesada no quiere informar. Amazing. Impresionante. Y entonces me parece que mucha de la participación se resume en la pantalla ahora. Entonces pienso que ahora depende de ti si quieres añadir alguna otra cosa en cuanto a este tópico de investigación, o le paso la palabra. Podemos terminar con algunos comentarios o tal vez mencionar otras partes interesadas que no estén en la pantalla en este momento y cómo los podríamos clasificar. So just for the sake of the sample, I would like to add, for Primeramente, me example, gustaría the añadir school director el director de la escuela, por ejemplo, being a stakeholder that que es una parte interesada, in the last example. que es un In this actor example, clave en la it's última health muestra, based, it's in a hospital, pero en esta it's muestra, not como se stakeholder basa en un with a low hospital, interest and low influence. es una parte interesada que tiene bajo interés y So baja you might know that influencia. even if you go Entonces, and see which si uno stakeholder you ve need to engage, they don't always have the same priority and influence for your project than the project that was taken as an example. impresionante. Entonces, y en cuanto a los estudiantes de medicina, otros tipos de estudiantes tal vez, porque normalmente conducimos investigaciones es en las universidades basado en programas. En este caso vamos a encontrar estudiantes a lo largo del proceso de investigación, tal vez sean los participantes o al lado de la recepción. ¿Cómo clasificarías esos estudiantes en la matriz? So as you say, it depends of are the students the participants, Depende. not as you say, only observers. They are taking as an implementator of the hospital, maybe Pueden ser implementadores en los hospitales. teaching hospitals, so most of the radiologists Entonces, la mayor parte de los radiólogos puede ser estudiante. it definitely will depend. Eso va a depender. Depende si los estudiantes son parte de la investigación o del equipo de investigación. Gracias. Entonces tenemos otras participaciones. Can I make- Yeah, sure, go ahead. I think this is really great. Pienso que esto es realmente you brought up interesante. quite a lot of, Luis interesting trajo, points there, and you levantó also muchos brought puntos out a lot of interesantes different, y diferentes stakeholders.
partes interesadas. Pienso que esto señala para mí, son algunas cosas de hecho, pero realmente depende del contexto donde uno trabaja. Entonces, por ejemplo, en algunos países, en algunos hospitales, algunas personas como los radiólogos pueden ser realmente influentes e importantes para con quienes engancharse, mientras que en otro contexto, en otros países o hospitales, tal vez no. Entonces, eso realmente subraya el punto de que realmente importa tener grupos dentro de esas áreas para hacer el brainstorm, que quiénes son los otros stakeholders o las otras partes interesadas, hacer un listado. Y hay muchas partes interesadas con quienes se puede enganchar, involucrar. Y como dijo Luis, es físicamente imposible que uno tenga presupuesto, tiempo para engancharse con todo el mundo. Entonces hay que hacer elecciones en cuanto a quién priorizar. Entonces es importante que los grupos que estén trabajando se reúnan para pensar quiénes son las partes interesadas importantes, son los actores claves para hacer una prioridad y cuál es la mejor manera de involucrarlos. Y este mapa muestra cómo eso se hace. Las personas pueden empezar a tener diferentes ideas. Entonces es algo material brillante. Gracias. Definitely, I agree with Dr. Al. I would like to Go add ahead. on a concrete example of Me gustaría añadir un ejemplo concreto TB study using a de un app estudio de for, tuberculosis usando una aplicación treatment for TB patients being para tratamiento de pacientes con tuberculosis, con VideoSurf. Entonces el paciente no hace falta que vaya a la clínica, que vaya a la clínica. Entonces vemos, por ejemplo, uno puede decir, bueno, la comunidad tiene promotores que son actores clave con alta influencia, alto interés pero vamos a campo y va a ver la realidad y la comunidad, los promotores de la comunidad tienen bajo interés en el proyecto porque culturalmente, profesionalmente, en el caso no hacen nada sin la aprobación de los paramédicos encargados de las unidades. Entonces, es un actor clave que hay que considerar su interés y también los actores claves, los aliados claves en este caso hay que ser los médicos que estén a cabo, encargados del departamento de tuberculosis y tal vez así los promotores de salud en la comunidad tengan alta influencia y pueden pedirle al médico que les dé la autoridad y la responsabilidad para que puedan participar en el proyecto. Amazing. Sí, muy impresionante. Thank you, Luis Felipe Arias, for this Gracias, Luis Felipe Arias, por esa sesión muy abarcadora y gracias al público por participar. Esto nos ha aclarado muchas cosas. Realmente hay que considerar esto. Entonces, ahora vamos a ver algunas preguntas, unas pocas preguntas. Entonces, a Felipe o al doctor Alan Davis. Entonces, la primera pregunta es la pregunta Mary. Ella dice que como investigadora, ¿cómo se justifica la lista de actores clave antes del análisis? Pienso que lo que es realmente importante hacer es que esto no es solo un trabajo para una persona nomás, eso definitivamente es un trabajo en equipo, un ejercicio en equipo. Y si uno incluye personas de investigadores en hospitales, uno incluye aliados en el hospital, dentro de ese brainstorming, de ese proceso respecto a con quiénes engancharse. Entonces, tal vez la respuesta a esa pregunta no sea, de hecho, la lista finita, pero el proceso. ¿Cuál es el proceso apropiado de identificar las partes interesadas
y, relative values y poniéndole valores relativos de influencia e interés en el estudio. Y vale la pena, me parece. Y pensarlo como equipo. Amazing. I think that's the common Sí, pienso que denominator, common goal to have esa es the la whole meta, team tener todo el organized to equipo make the organizado decision-making process y en el as a proceso de whole, toma de decisión because en su the totalidad, whole research team porque has to be weighed el in equipo de to the investigación decisions and any decisions that may come ahead of the y research después pueden report. venir los médicos. Luis Felipe, you were going to say Luis something. Felipe, ibas a decir Yeah, algo. that, as Alan said, Sí, it's a como it's a dije, group work. es un Like you include in trabajo the en equipo, un recommendation, you trabajo en include the grupo. PI, you include Se the incluye engagement officer, you include el assessor profesional assistant de of some kind. participación de comunidad, You have to include different people that y have hay different que perspectives to see invitar what the personas stakeholder diferentes para have. tener Because, for diferentes example, perspectivas, porque, por let's ejemplo, say the PI has the more podemos knowledge decir que el and PIAL tiene of the más objective of the research conocimiento project, for example. de But even los having that objetivos del scope, you proyecto, might not see, aunque for example, the uno tenga perspective el mejor of alcance, the uno puede engagement no officer ver, who goes normally in the tener el field. punto de For vista example, del they might have oficial experience de in their enganche, de work. participación, que hace So un it trabajo will de tell campo. you in Entonces, these settings who are the ones that have to, puedo decir que en the esta stakeholders that escuela have to take into hay account. un actor clave que hay que considerar. And that's why even then, when you Y, decide, everyone y gets cuando together and uno decides which decide, stakeholders are cuando uno se we need reúne, to qué approach, actores hay que maybe at the end of the considerar, research project, tal you will see that vez there are some uno that puede get left ver off that que should be in the engagement plan. alguien que no se haya Amazing. I think this is a considerado. great segue to the Me next question, parece que which is eso tiene que ver who con are la needed to be próxima involved pregunta. in making the ¿Quién stakeholder hay que mapping? involucrar al And how hacer el we can mapeo decide de actores, if we already de actores, covered de all the partes interesadas y stakeholders? cómo decidir que And ya how hemos long cubierto todos los you usually actores y would develop the cómo stakeholder mapping o technique? con Or cómo se something. desarrolla la técnica del mapeo de So partes interesadas? definitely Entonces, everyone that can definitivamente in the todo el research group mundo should que be involved. pueda en, So the stakeholder have different en perspectives. el grupo de investigación And debe estar with the involucrado, stakeholders, y con las it's a partes tricky question of interesadas how es long should una be the pregunta time en we cuanto should a invest on it and how cuánto and when do we decide, okay, tiempo we're done, we have the dedicar first one. y cuándo decidimos In that case, que it should hemos take into account terminado. maybe the resources Hay that que you have considerar tal vez and los recursos que probably uno tenga have a y general cómo knowledge of the field you're going y to tener un conocimiento get to, general del if it's campo school que uno research, quiere investigar, si es una you know. investigación de escuela o una investigación de That's why we salud. also encourage that Y por eso también doing the animamos research, que se haga even a after the la research, investigación, you stay in contact with the stakeholders. que uno se Even then, mantenga en we are contacto needed con las there. partes interesadas, porque And seguro que lo it's van a a necesitar subject después for si another version. es un Maybe tema para there's a way otra, of stakeholder mapping that is active. se hace un That mapeo. the same stakeholders you work with Las are the ones mismas that help partes you in the interesadas stakeholder mapping. son con quienes se trabaja, ayudan en el They mapeo. know Entonces ellos which are the saben influential persons quiénes son las and personas con organizations, influencia y because las a lot of organizaciones, times porque you get to a new community in a research project cuando uno and you llega don't a know una nueva who comunidad con those proyecto de over investigación, no there, sabe with the qué organization. ONG está allá, cuáles son las You might know organizaciones, y uno tal vez some sepa que government officers, but you don't know existen algunas autoridades one gubernamentales, is pero no particularly sabe keen to the community than de the other, alguna que tenga más que ver con la comunidad que la So otra. there's a lot of stuff Entonces hay muchas cosas that's why it's important to have an eye in the community. hay que tener As un long as ojo you en la can, comunidad, o to lo know más que ideas, uno so pueda. that when you engage with them, Entonces, you cuando know uno which se are the enganche con ellos, to guide sepa you con quién hablar, con quiénes hablar. into the stakeholder priority and Y en how esa much is prioridad de partes how much interesadas, de ground can you actores, realistically cover with your resources that you have available. qué Amazing. cantidad se Thank you puede for cubrir. answering. Entonces, gracias por And I think we responder. have Y time entonces me to parece answer que another tenemos question, tiempo para which responder a is una otra pregunta key que es importance, I think. de una importancia clave, me parece, porque What is the best way to entonces, ¿cuál es la measure mejor stakeholder manera de interest and declarar influence el interés levels? de las And partes how do you interesadas y reconcile el nivel de these? influencia y cómo reconciliar eso? So the best way will be Bueno, la mejor manera sería engagement. el enganche, la Because participación, again, it's dynamic, right? So porque at the first, you have entonces only primeramente uno tiene half of an idea solamente of how interested and how una influential idea you de might be. cuán influyente uno puede And then ser, through the engagement, pero a forming través de la having wide engagement participación, with the team, with the in- conversations, you can in- have the interest and uno influence. puede Normally in ver el influence, nivel de depending on compromiso the community, you y might la see it influencia. because first Normalmente
uno puede ver el interés y la influencia. Entonces, el conocimiento de la organización, por ejemplo, sea un meterio, uno puede tener una alta influencia en un proyecto, por supuesto que, pero entonces el interés, ese es algo que por medio del enganche uno empiece a ver. Tal vez uno piense, bueno, el Ministerio de Salud, por supuesto que tendrá un alto interés en ese proyecto, pero cuando uno se engancha con ellos y ve, puede ver que es lo opuesto. Entonces hay que considerar cómo obtener más interés de ellos. Y también, por ejemplo, la comunidad de personal de salud, por ejemplo, tal vez enganchándose con ellos, uno puede ver otros proyectos donde tengan interés. Entonces uno puede ver un proyecto o tienen un problema para resolver, entonces eso depende de cómo participan en el proyecto de investigación. Amazing. Thank you. Gracias. Bueno, pienso que con esta pregunta ya podemos terminar la sesión de preguntas y respuestas de su presentación. Felipe, gracias otra vez. Y al doctor Alan Davis también por hacerlo una sesión interactiva. Gracias al público que participó también. Y entonces, esto sería el final, este sería el final del primer día de nuestro taller. Entonces pienso que podemos reflejar y tuvimos muchas discusiones valiosas y con personas profesionales y conferencistas con mucha experiencia. Entonces, empezamos una revisión del enganche de la comunidad y con el doctor Alan Davis y garantizar que las intervenciones sean válidas, aceptables y sostenibles. Entonces, y hablamos de inteligencia artificial también. La discusión subrayó la necesidad de consideraciones éticas con marcos para certificarse de que las aplicaciones de inteligencia artificial en salud sean usadas de manera responsable y gracias. Y finalmente hubo la sesión interactiva con Felipe, con un análisis de mapeo de partes interesadas y mostrándose estrategias para identificar y engancharse con los actores clave. Y como sabemos, esto es algo imperativo, esto será esencial mientras vayamos adelante con los proyectos de investigación. Entonces, me gustaría agradecer mucho a los conferencistas que compartieron su conocimiento y a todos ustedes por su participación activa y su contribución en la sesión interactiva. Entonces, tendremos la próxima sesión que se dará en el próximo martes, el 28 de mayo, a la misma hora y canal. Se discutirá, se concentrará más en las estrategias para efectivamente comunicar los resultados de la investigación. Esta comunicación se dará para las partes interesadas en la comunidad y vamos también mirar casos reales y ver las soluciones en cuanto a la estrategia de enganche de la comunidad. Entonces, les invito a venir y prepárense para colaborar con esta iniciativa también. Entonces, muchas gracias por su dedicación y por encontrar tiempo para esta sesión hoy y que tengan una excelente tarde. Y en cuanto a las certificaciones, puedo reiterar que si quieren tener las certificaciones, pueden obtenerla primeramente, si tienen haber completado el feedback survey, la encuesta que se les mandará por email, y también necesitan tener una presencia en 80% en la sesión de workshop, de taller. Entonces, para que obtengan la certificación, necesitan tener el título del evento y pueden sacar una foto de esta imagen y se les va a pedir y también el certificado les será enviado automáticamente en un mes. Puede hacer un scan del código QR code o pueden buscar más información en la dirección abajo. Entonces nos vemos el próximo martes. Gracias.